Ser sostenible en el tiempo e impactante es la meta de todo negocio principalmente. Para esto necesitamos desarrollar nuestro modelo de gobernanza, nuestra relación con los colaboradores, brindando valor a la comunidad, mejorando el medio ambiente y creando relaciones prolongadas con nuestros clientes. Este es el modelo de Empresas B, las empresas más sostenibles en el mundo. Para conocer cómo ser sostenible, les compartimos este episodio con la entrevista realizada a Paulina Rodríguez, presidenta del directorio de América Central para Sistema B. Esperamos que les dé mucho valor. Soy Mario López Salguero, ex ejecutivo del mundo corporativo, ahora emprendedor en múltiples industrias como la aceleración de negocios, salud y bienestar, autogestión de documentos legales y plataformas basadas en blockchain. Cuando inicié mis emprendimientos hubiera ahorrado mucho tiempo y dinero de poseer a mano las competencias gerenciales y herramientas prácticas para manejar y acelerar mis negocios. Mi forma de devolver un poco de las bendiciones que he recibido en mi vida es este podcast, Gerente de los Sueños, que se enfoca en temas prácticos, simples, relevantes y que puedas implementar hoy mismo. Aprenderemos la metodología comprobada para manejar y acelerar tu negocio, usando la analogía que manejar un negocio es como manejar un carro. La carretera es las necesidades del cliente. La meta es nuestro plan estratégico. Las llantas delanteras es nuestro propósito y plan operativo. Las llantas traseras que nos dan tracción son las ventas y mercadeo. El motor es nuestro talento humano y lo que soporta el carro es el chasis con nuestras áreas de soporte. La gasolina que utilizamos para mover el carro es el flujo de caja. ¿Y quién mejor que el conductor como líder de la organización, acompañado de los pasajeros que son los stakeholders o partes integrales del negocio? Cada semana te damos contenido de valor para que ganes en la carrera de los negocios. Y recuerda que mi sueño es que vivas tu vida con pasión, resiliencia y templanza. Iniciamos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 126 del podcast Gerente de los Sueños. Como saben, mi nombre es Mario López Salguero y uno de los logros más grandes de mi carrera profesional fue cuando a través de mi apoyo veo crecer a muchas personas de forma profesional y personalmente. En los diferentes programas de liderazgo he apoyado a más de 1,500 ejecutivos para crecer y poder ser promovidos. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos ingresando a la página gerentedelosueños.com o a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp enviando tu nombre al más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de las fronteras de Guatemala y el número de celular 5017-1018. Repito, 5017-1018. Ella es Paulina Rodríguez, ella es presidenta de Sistema B de Centroamérica y el Caribe. Así que primero que todo, Paulina, bienvenida. Muchísimas gracias, Mario, por este espacio. Yo feliz de compartir contigo y con tus audioescuchas esta pasión que nos une. Perfecto, pues estamos muy interesados en empezar con lo básico. ¿Qué significa o qué diferencias existen entre una empresa tradicional y una empresa que se ha basado o tiene una filosofía de triple impacto? ¿Y qué significa ser una empresa de triple impacto? Bueno, esa pregunta a mí me fascina, porque ser una empresa B lo que significa es que tú cambias el sentido y el concepto del éxito en el modelo de negocio. Antes, la gente consideraba que el éxito de un negocio era que los accionistas tuviesen muchísimas utilidades, dividendos, y que la rentabilidad fuera la mejor y que al final el tema económico privaba y determinaba todas las decisiones en la vida del negocio. ¿Qué significa ser una empresa B? Que tú cambias ese concepto y decides que tu éxito está orientado a un equilibrio entre los temas económicos, los temas sociales y los temas ambientales. Es decir, te ocupas de medir y gestionar tus impactos para lograr crear un ecosistema, una sociedad donde todos los negocios tengan capacidad de crear valor, donde la sociedad sea una sociedad que sea capaz de contar con bienestar y con condiciones de progreso. Entonces te vuelves un sujeto activo de la construcción de una sociedad que es la que tú y yo queremos para nuestros nietos y estoy segura que tú la escuchas también. Entonces la empresa deja de ser un agente económico aislado del desarrollo de un país y se vuelve un agente activo que se involucra y se responsabiliza. Una pregunta, me acabas de mencionar el concepto de empresas B y equivalente a empresas de triple impacto. ¿Qué significa ser empresa B o de dónde viene la terminología de empresas B? Las empresas B son aquellas que pasaron por un proceso de medición y certificación a través de un sistema y una metodología que está aprobada internacionalmente, que lleva a cabo B-Lab,
que es el derivado o el certificador de las empresas B, donde hay una herramienta gratuita, y ahí tengo que aprovechar y permíteme los segundos que pueda, porque este es uno de los mensajes más importantes que quiero dejar. Tenemos una herramienta gratuita disponible, y ahora te puedo pasar el link para que lo compartas con tu audiencia, donde todas las empresas pueden medirse, entender cuáles son sus impactos, y tiene un valor grandísimo, porque en cada una de esas preguntas, de las dimensiones que se miden, tú vas a encontrar incluso casos de éxito, referencias que te permitan decir, por ejemplo, ¿tienes esta práctica con tus colaboradores? Wow, no la tengo, no la conozco, pues déjame ver qué hacen otras empresas. Entonces es una herramienta gratuita que tiene extremado valor para cualquier negocio, porque le permite entender qué están haciendo otras empresas. Tiene un benchmark gratuito. Todas las empresas, yo me dedico a la consultoría, todas las empresas siempre quieren tener un benchmark para saber cuáles son las mejores prácticas. Bueno, Sistema B te ofrece una herramienta, no solo con las preguntas estructuradas en los temas relevantes para que tú garantices esa sostenibilidad del negocio a largo plazo, sino que además te ofrece casos de éxito y mejores prácticas para que tú digas, wow, así lo puedo hacer yo, seguramente. Entonces, ¿qué es esto al final? Y que es una de las cosas que para mí es muy importante, que el proceso de medición de impacto de una empresa, el proceso de internalizar una cultura de mejora continua que te permita decir, bueno, yo no soy una empresa, y ahí aprovecho un mensaje importante, las empresas B no son perfectas. Las empresas B son empresas que decidieron medir su impacto y que decidieron asumir la cultura de mejora continua de manera sistemática, como una forma de hacer negocio. Entonces, ¿yo qué pasa? Si yo tengo claro mi impacto y yo sé cuál es la ruta para mejorarla, pues yo voy de manera constante adaptándome para lograr esa mejora. Entonces, medirse, y como decimos nosotros, medir lo que realmente importa, no solamente la utilidad para el accionista, sino medir lo que realmente importa, es cómo genera la empresa, impacto en sus colaboradores, en el medio ambiente, en la comunidad, cómo está todo su esquema de gobernanza y transparencia, son un blindaje reputacional, son una garantía de los mejores resultados. Y tú me preguntarás, Mario, y me dirás, no, porque tú eres una apasionada del tema, ¿cómo que mejores resultados de negocios? Y al final tú vas a privilegiar otros temas que no solamente son el económico. Y yo te voy a contar que cuando tú logras una gestión de triple impacto y logras la certificación de empresa B, yo te garantizo que tú estás blindado y tienes la garantía de tener el mejor talento, porque los mejores talentos quieren trabajar con empresas responsables, transparentes y que están conscientes de su rol. Tienes la mayor fidelidad de tus clientes. Hoy en día está comprobado que los clientes no solamente están dispuestos a boicotear tu marca, sino que simplemente no te compran y deciden que tú no eres apto para ello. Entonces, cuando tú demuestras que tú tienes una gestión responsable, los clientes van a estar dispuestos y anuentes a trabajar contigo. Incluso hay estadísticas que demuestran que están dispuestos a pagar un poquito más en igualdad de condiciones. Entonces, si tú tienes el mejor talento, si tú tienes la fidelidad de tu cliente, si tú tienes el blindaje reputacional, y ahora quiero profundizar mucho en esto porque es muy importante, y tú tienes esa consistencia en la medición de la transparencia, tú por supuesto que tienes un negocio mucho más sólido que va a tener mejores resultados. Yo te diría de que esto me trae recuerdos hace 3 años, cuando yo certifiqué mi empresa como empresa B, y te cuento que la razón por la cual yo me certifiqué no fue por el hecho del sello o la certificación, fue para aprender. Y el área donde más me llamó la atención y donde más aprendí fue en el de gobernanza, desde temas y mencionaste muy bien, yo antes de tener la empresa By Botanic, que se encarga de jardines verticales, que va mucho el enfocado a la ecología, a la parte de medio ambiente, yo estaba en el mundo de recursos humanos y es evidente que las nuevas generaciones buscan empresas con un propósito y con una diferencia de que no solo se trata de la economía, sino que es un modelo triple impacto que van a buscar y posiblemente hasta con salarios menores, pero tienen un salario emocional superior por el tema del factor emocional. Es que lo que mencionas a mí me apasiona. Yo te puedo ir audiencia por audiencia. El talento, vas a lograr captar el mejor talento. Y otros dirán, bueno, pero siempre hay gente desempleada. Sí, claro, pero no es el mejor talento. Tú quieres el mejor talento, el más productivo, el capaz de colaborar, el capaz de innovar. Tienes el mejor talento si tú demuestras eso. Alianzas. Las alianzas son fundamentales para cualquier negocio, para ampliar su impacto, para lograr el mejor resultado de cualquier programa de inversión social. Para millones de temas relacionados con la gestión del modelo de negocio, las alianzas son fundamentales. ¿Y quién obtiene las mejores alianzas? Las empresas que son capaces de, en el proceso de aliarse con otra organización, generar valor y endosar reputación. Tú siempre quieres estar al lado de alguien que sea respetado y que sea considerado como un agente responsable y generador de valor social.
Después te vas audiencia por audiencia y tú dices, ok, clientes ya logramos, están dispuestos incluso a pagar un poquito más y son capaces de fidelizar, defender y por supuesto no boicotear a tu marca. Las autoridades siempre están mucho más dispuestas a trabajar de la mano para crear incluso y analizar situaciones sectoriales que permitan crear políticas públicas responsables que de verdad creen tejido social y de verdad creen bienestar, progreso y luchen contra la desigualdad. Entonces, tú vas sumando todo eso y al final yo trabajo mucho lo que es la construcción de reputación como el activo intangible más fuerte de un negocio. Y el blindaje reputacional, para mí, solo se obtiene si tú tienes un actuar coherente y consistente con todos los principios que están relacionados a la certificación del Sistema B. Entonces, es al final un círculo virtuoso y Sistema B te regala la posibilidad de medirte y luego, por supuesto, acceder a toda esa información que te permite tener un benchmark y luego cuando logres un puntaje mínimo de 80 en esa medición que después podemos, como te digo, compartir con las personas que te escuchan, pasar un proceso de certificación que ya sí es, por supuesto, mucho más exhaustivo porque lograr esa certificación implica que VILA revisa todos los datos que tú introdujiste, chequea que estés cumpliendo y luego hay unas recertificaciones para garantizar que tú mantienes esa ruta. Entonces, al final, es como cuando uno no quiere andar derecho, pero se pone, ¿sabes?, un corsé y dice, ¿sabes qué? Esto es lo que me corresponde, esto es lo que yo tengo que hacer y esto es lo que yo me comprometo. Pues es eso mismo. Es un compromiso con la mejora continua y Sistema B lo que te hace es ayudar y guiar en ese proceso. Te voy a decir una frase que yo la he dicho ya varias veces, Paulina. Me ha metido en problemas con algunas audiencias, pero quisiera escuchar tu comentario. Y es que esto es una frase que yo utilicé en varias charlas cuando me toca hablar de sostenibilidad. Y digo de que el modelo antiguo de responsabilidad social era que de lo que me sobra, hago el bien. El nuevo modelo de triple impacto es que haciendo el bien, me sobra más. ¿Cómo ha sido esa evolución de la responsabilidad? ¿Es triple impacto responsabilidad social que tiene que ver una cosa con la otra? ¿Cómo se complementa o es una evolución? Me encanta, voy a unir dos conceptos. Esa frase me fascina, ¿no? Y en efecto era así. Cuando nosotros empezamos a trabajar en este tema, y te digo, yo no te voy a decir mi edad, pero eso hace más de 30 años, era literalmente lo que tú decías, y yo entraba a las empresas, porque yo hago consultoría para lograr que los negocios sean sostenibles en el tiempo y logren de verdad crear este valor social. Entonces tú llegabas a una empresa y decías, ok, vamos a trabajar tu tema de responsabilidad social. Ok, ya tengo 4 computadoras que no sirven, ya no sirven, las deseché porque están malas y se las voy a regalar a la escuelita enfrente. Y tú, bueno, ok, ¿cómo qué hará la escuelita enfrente con 4 computadoras dañadas, más o menos? ¿No? Explícame un poquito, ¿no? O tú fuiste a preguntarle a esa escuelita si necesita computadora, o será que no tiene ni siquiera internet y no tiene electricidad, o los profesores no saben manejar la computadora. Entonces, definitivamente se migró y se evolucionó de manera, yo digo que un poquito obligada por la sociedad, a garantizar que las empresas hayan entendido, y todavía falta mucho camino por recorrer, pero también hay mucho avance, que en ese proceso tú tienes que lograr insertar la sostenibilidad al core de tu negocio para lograr entender que no es regalar lo que te sobra, es lograr que con lo que tú sabes hacer, gestiones tus impactos y crees valor social. Y ahí me voy a conectar con esa frase que te acabo de comentar. En el tema de sostenibilidad es fundamental escuchar a tus audiencias clave. Es importante entender sus expectativas, es importante entender su condición, porque tú no eres papá Dios que sabes lo que necesita la comunidad o que entiendes cuál es el problema de la niñez o que entiendes, no, tú tienes que comprender y entender la realidad de cada audiencia clave y generar un proceso de diálogo para que nutra tu estrategia de sostenibilidad. Y eso, por supuesto, es de muchísimo valor porque voy a una palabra que a mí me encanta, genera relaciones de confianza entre la empresa y todas sus audiencias. Y eso es de muchísimo valor para todos los temas de negocio. Lo primero, identificación de temas sensibles. Lo segundo, por supuesto, apoyos en situaciones de contingencia. Lo tercero, feedback para mejorar tus productos, tus servicios, tus procesos productivos, tu innovación. Entonces, al final, tener relaciones de confianza con todas tus audiencias es súper, súper, súper relevante. Pero tengo una pregunta. Este proceso suena complejo. ¿Esto es solo para grandes empresas o cualquiera lo puede hacer? La parte donde tú hablabas de la autoevaluación, que es la herramienta, lo pueden encontrar en sistemab.org o buscando en Google, mide lo que importas. Eso es, creo, la forma más fácil para que todos se puedan involucrar. Pero dime, ¿es mejor hacerlo cuando ya tienes una empresa formada? ¿Es mejor hacerlo antes? ¿En qué momento debería estar pensando en este proceso? Desde que tengas la idea de crear una empresa, créala con ese modelo de negocio. Es decir, la certificación del Sistema B no es para empresas grandes o pequeñas, es para todas las empresas
que quieran tener y existir a largo plazo. Y nosotros tenemos el proceso de medición, y que bueno, como lo mencionas, va escalando la herramienta porque hay un sistema, digamos que de inteligencia que va adaptándose a las respuestas de cada pregunta. Entonces tú vas diciendo, si yo tengo tal tamaño y soy de tal sector, te salen las preguntas de tu tamaño y tu sector. Entonces nosotros tenemos empresas certificadas a nivel mundial, como Conchitoro, por ejemplo, que obviamente es gigantesco, o como Natura, que es gigantesco. El despliegue de preguntas para esas empresas no es el mismo que para una pyme que está empezando. Pero lo que sí te puedo decir es que para las empresas pequeñas es aún de mayor valor. ¿Por qué? Porque les permite garantizar que van creciendo en la ruta correcta. Entonces, Sistema B ofrece una herramienta de medición y una certificación para todo negocio del tamaño y del sector que tú quieras incluir ahí. Ahora, estamos hablando de que triple impacto es tener el impacto económico, social y en medio ambiente. ¿Por qué no hablamos económico? Creo que es bastante obvio, pero ¿por qué no hablamos el social? ¿Qué son esas mejores prácticas que una empresa de triple impacto en lo social debería estar considerando? Agarremos como ejemplos también si tienes empresas que hayas evaluado que te encanta. Si puedes poner ejemplos de la región, me encantaría poder escucharlas. Hay muchísimos ejemplos y yo quisiera que digamos el tema social en varios aspectos y quisiera empezar por el tema colaborador. Las empresas deben empezar en primera instancia, siempre por dentro. Ellos deben saber la condición de sus colaboradores, deben identificar y ser capaces de saber si hay alguien en pobreza extrema, deben combatir el analfabetismo, deben buscar de manera sistemática un seguimiento de su equipo para que su equipo garantice las condiciones necesarias para generación de bienestar y progreso. Por supuesto, capacitaciones, por supuesto, culturas y políticas de igualdad e inclusión. Entonces, lo primero que yo te diría es, mira adentro y garantiza que tú tienes las políticas y procesos necesarios para que tu personal logre una nivelación, si es que no la tuviese, en acceso a igualdad de oportunidades de progreso, como te menciono. Perdón, esto es uno de los retos, perdón que te interrumpa. Esto fue uno de los retos más grandes que yo tuve a la hora de certificarme. Y es que aunque tenía muchas políticas de talento formales, no los tenía documentadas. Y tal vez más que documentado, posiblemente tenía un flujo, pero no tenía un proceso de validación. Y en el proceso porque eso me gusta mucho el concepto que mencionaste. Una cosa es tener las mejores prácticas y otro es que alguien diga que sí las tienes porque las verificó, que es el proceso de la certificación de empresas B. Y eso me costó muchísimo a mí porque tenía tema de equidad, tenía tema de ingresar personas de índoles, de áreas difíciles, personas con bajos niveles de educación. Lo tenía y lo teníamos, pero implementado, pero no tenía el protocolo para poder validarlo. Claro. ¿Y qué pasa? Cuando ese tipo de situaciones suceden, que es muy frecuente, muy frecuente, estás dependiendo del CEO o del gerente o del coordinador de turno. Si el tema no está documentado, no tiene una política y no tiene una validación, un proceso de control para que cuando se salga de ese rango o de esa línea establecida haya un correctivo, pues por supuesto que eres muy vulnerable. Porque a lo mejor en este caso tú eras así y tú habías decidido esto y tú lo impulsabas. Pero si no lo tienes documentado y no hay un proceso que diga cada 3 meses yo verifico que esto esté pasando y que el número sea el correcto y me pongo una meta mayor, pues por supuesto no vas a lograrlo. Y en ese contexto, yo te voy a decir que ese es y después pasamos al tema comunidad que también me encanta, pero en ese contexto yo te diría que es donde nosotros consideramos que hay mayores retos, porque la mayoría de las empresas siempre miran hacia afuera antes de mirar hacia adentro. Sí. La mayoría de las empresas les cuesta muchísimo decir, de verdad, por ejemplo, si me voy al tema de igualdad, que tiene muchísimos bemoles y muchísimos aristas, pero supongamos que me voy a igualdad de género. Cuando tú dices, ok, perfecto, vamos a trabajar el tema sesgos dentro de tu organización, vamos a trabajar el tema estereotipos, vamos a identificar y romper esos techos de cristal que impiden que las mujeres tengan igualdad de oportunidades, ya la gente empieza, bueno, no tanto, pero no hay tanto sesgo, pero yo no creo, ¿verdad? No, sí. Ya va, enfrenta la realidad y entiende que no todo el mundo es como el CEO o como el director de tal departamento, ¿no? Porque solemos ser muy subjetivos en el análisis de la información y a considerar que la realidad es lo que nosotros vemos o lo que nosotros pensamos. Y Sistema B te obliga a pasarte el ácido y decir, ya va un momentico, a lo mejor hay un poquito de mundo más allá de ti en la empresa, ¿no? Que es la realidad. Y muchas veces tenemos empresas muy importantes que tenían la convicción de que lo estaban haciendo bien y cuando hicimos ciertas mediciones había personas que estaban siendo objeto de violencia doméstica y no habían tenido la oportunidad de buscar ayuda
por ejemplo, o personas que sentían de verdad, situaciones de acoso, pero no estaban claros los procesos para denunciar acoso. Y hay tantos temas tan particulares que son de gestión diaria que tiene que ser uno de los principales focos de la compañía, y es tu gente. Entonces, después de allí, yo no sé cómo ha sido tu experiencia, pero cuando la gente entiende internamente que está en un ambiente seguro, inclusivo y con una claridad de ruta de crecimiento, pues por supuesto esa configuración de una cultura de bienestar hace que el equipo sea mucho más colaborador, complementario, adaptable, que son 3 características que en el mundo de hoy es lo único que hace que un negocio eche para adelante. Y se sienten partícipes de tu propósito, porque entonces vas a poder ver indicadores claros. No solo es queremos ser la mejor empresa del mundo. Yo sé que esa es una frase que utilizamos mucho en empresas B. Líder regional en la venta de no sé qué cosas. Entonces, sí, pero eso yo, ¿cómo me comprometo yo? Y el hecho de tener una forma, un propósito tangible, medible, que yo sé cómo yo participo en ese propósito, es lo que trasciende con las personas y es el concepto del salario emocional. Tú has dicho 2 palabras que para mí son claves: propósito y trascender. Cuando un colaborador se levanta en la mañana, dice, cuando yo me pare, que tengo un poquito de sueño, la verdad sí, y la verdad tengo un poquito de pereza, y hay tranque, pero dice, ¿sabes qué? Yo me voy a parar, no porque voy a lograr que Paulina o Mario tengan más plata, me voy a parar porque con mi trabajo yo construyo un mundo mejor. Esa diferencia es fundamental. Yo te aseguro que baja ausentismo, que mejora todo lo demás que hemos conversado, y al final logras que ese grupo de colaboradores dé la milla extra porque está trabajando por un bien que trasciende al interés económico de un accionista. Entonces, el sentimiento de trascender mueve al ser humano hacia millones de actitudes positivas de manera individual y luego en colectivo. Entonces, esas palabras que tú mencionas para mí son claves. Propósito y trascender son fundamentales. Y es una de las cosas, como te menciono, de que tiene más impacto cuando estamos hablando de grupos de objetivos de jóvenes. Porque el joven ya está buscando no solo, hablemos de que existe una oferta y demanda laboral, y es uno de los factores que considera a la hora, no es ahora, a ver, antes eran las empresas contratan y se dan el lujo de escoger. Ahora está existiendo una fuerza laboral que escoge a dónde quiere ir a alquilar su tiempo, si quieres verlo de una forma muy tosca, para poder ver dónde impacta más. Y el tener este tipo de filosofías te va a ayudar en reclutamiento, especialmente de las nuevas generaciones. Totalmente. Hay por ahí muchísimas ya estudios donde hay que preparar a los entrevistadores y reclutadores de talento para ser ellos a su vez entrevistados por el candidato. Sí. Porque ya hoy en día los muchachos te preguntan, ¿pero qué haces tú en esto? ¿Pero qué haces tú en ello? ¿Y cuál es tu política en este tema? Ok, te llamo después. Porque no están dispuestos a trabajar en una compañía que contamine, no están dispuestos a trabajar en una compañía que tenga algún tipo de limitantes en relación a personas con discapacidad, por ejemplo, o miles de temas. Pero si nos conectamos con tu pregunta de comunidad, ahí para mí el tema es apasionante. Te voy a explicar por qué. Porque las empresas tienen la responsabilidad de diseñar estrategias de sostenibilidad para gestionar sus impactos y conectar con sus objetivos de negocio. Es decir, debe haber un mapeo de cuáles son todos mis impactos, de cuáles son mis objetivos de negocio, de cuáles son las expectativas sociales de la comunidad donde yo opero. Y entre esas 3 cosas se debe diseñar una estrategia para que yo logre mejorar en todos los procesos y políticas que ya tengo implementadas. Una vez que yo tengo esa estrategia, entonces yo hago match y decido en qué voy a invertir y cómo lo voy a conectar. ¿Para qué? Para que esa inversión atraviese mis procesos, para que esa inversión involucre a mi personal, para que esa inversión sea factor de definición y de análisis en todas mis instancias de gobierno. Entonces, y luego de eso, entonces yo defino indicadores, defino metas y ejecuto. Y hay programas de verdad espectaculares. Por supuesto que gracias a la experiencia que tenemos programas muy bellos que van desde el garantizar acceso a agua potable a comunidades vulnerables hasta capacitación y entrega a unos precios irrisorios de la posibilidad de cocinar con gas para que se limite o se disminuya el cocinar con leña, que por supuesto todos sabemos los impactos que tiene. Por supuesto, de la perspectiva de educación, que es un tema tan importante en nuestros países. Tenemos empresas que invierten con programas sostenidos en mejora de infraestructura, en políticas y programas muy interesantes de baja de deserción escolar, y por supuesto en dotación de equipos. Y una cosa que muchísimas veces se nos olvida y que quizás no es tan catchy o interesante invertir, que es todo el tema de capacitación docente.
pero el cuarteto es lo que hace que el proceso mejore. Entonces, ese proceso es súper interesante. Todas las políticas de, por supuesto, reducción de huella de carbono son impresionantes, y cuando tú lo vas segmentando por industria, tú dices, wow, a veces amerita inversiones importantes, pero es que hay que mirar a largo plazo. Y hay que mirar a largo plazo, yo siempre lo comento desde una perspectiva o porque lo crees y lo vives, o de una manera muy objetiva, y es con facts. No, tú quieres a tus hijos, bueno, ok, a tus nietos, ok, a tus nietos, ok. Entonces construye el mundo donde ellos puedan vivir. Y el mundo donde ellos puedan vivir necesita agua, por ejemplo, que es un tema tan dramático en muchos de nuestros países. En unos momentos continuaremos con el episodio. ¿Sabías que hemos desarrollado 3 talleres que podemos impartir de forma presencial o híbrida y que pueden crear un gran impacto en acelerar tu negocio? Estos talleres son el modelo de StoryBrand, cómo podemos simplificar nuestro mensaje para separarnos de la competencia y así cerrar más negocios. El segundo es cómo crear un embudo de ventas que motiva al cliente a comprar múltiples veces, así como crear un embudo inverso para vender los productos que tengo y no los que quisiera tener. Y finalmente el programa de cultura de relevancia, cómo lograr que todos los miembros de la empresa se comprometan con nuestra estrategia y lograr así llegar a nuestros objetivos que nos proponemos en el negocio. Todos los talleres se imparten de manera práctica, con guías del participante y tareas para que ejecutemos lo aprendido y no solo tengamos otro webinar. Para más información puedes ingresar a la página gerentedelosueños.com. Ahora continuamos con el episodio. Voy a utilizar un ejemplo que utilicé, que tuve la oportunidad de ser expositor en el primer día B en Guatemala, cuando se firmó realmente la conformación de la comunidad B de Guatemala. Y yo hacía un ejemplo muy simpático, y es cuando nosotros hablamos de la diferencia entre ver a la comunidad como un centro de generación de mano de obra y un lugar para ir a donar de nuevo lo que me sobra. Y lo hacía de esta forma, es cuando nosotros hacemos un modelo piramidal, que es el modelo tradicional donde yo soy la punta y las utilidades son para la punta, pero también soy el cuello botella para el crecimiento de mi empresa, porque yo soy el responsable y yo, si quiero invertir, tengo que ir con el banco y me van a pedir garantías personales, versus un modelo que yo llamo un modelo más como un bloque, que es un descentralizado, donde ves a tus proveedores y a la comunidad como centros de desarrollo de socios. Y esto se maneja de una forma en vez de contratar a las personas, lo pongo con una forma de agroindustria, que es donde yo me muevo. Y es que yo puedo contratar personas de la comunidad para que vengan y yo tengo que poner la tierra, y eso va a hacer que ellos trabajen y les voy a dar un salario competitivo y posiblemente un poco arriba. Pero un modelo ya más de triple impacto es que yo contrato a mis socios, que son las personas que posiblemente tienen la tierra, para desarrollar. Entonces, vuelve una economía descentralizada. Esto lo que va a generar es que no es una riqueza compartida. Y me quita el riesgo, porque yo no soy el que tengo que invertir toda la tierra. Tengo también, si a mí me va bien, a ellos les va bien, y si a ellos les va mal, yo me voy mal. De eso hay ejemplos y casos espectaculares asociados a creación de capacitación, creación, inversión de negocios en comunidades para suplir o fortalecer toda la cadena de suministro de empresas, industrias en las comunidades. Es espectacular, porque la creación de valor social tiene muchísimas aristas, ¿no? Y el capacitar, facilitar la organización y mantener el acceso a capacitación continua para el desarrollo de ese tejido económico es espectacular, y es una de las grandes cosas que nosotros promovemos en este negocio, ¿no? Ahora, estamos hablando de que, bueno, esa sociedad que queremos hacer con nuestras comunidades, ese involucramiento que queremos de los colaboradores. ¿Por qué no hablamos ahora del área de medio ambiente? Eso es algo que, así como a ti te gustan estas dos, a mí me encanta esta, porque es donde más me muevo, el tema de medio ambiente. Y me encantaría que no solo hables de la relación de cómo las empresas interactúan y deben de proteger el medio ambiente, sino que también hay un movimiento muy fuerte de carbono neutralidad, para que también me cuentes un poco de esto. Sí, que este es un tema, además, que es un tema también apasionante y yo diría que preocupante, ¿no? Porque las personas piensan que el tema, y ahí si quieres nos complementamos, yo no soy la experta ambiental, pero el tema me encanta, ¿no? Las personas consideran que la responsabilidad, y ahí es donde me quiero mover yo, porque quisiera dejar ese mensaje a tus oyentes, ¿no? Las personas consideran que los problemas ambientales son de las empresas grandotas.
Pero resulta que los problemas ambientales no son de las empresas grandotas, los problemas ambientales son del ser humano. Es decir, empiezan por mi conciencia de cómo me lavo los dientes, hasta qué productos compro y cómo reciclo. Entonces, eso lo pongo a un lado porque no quería dejar este mensaje, porque no quiero que quede en tus oyentes el tema de, bueno, las empresas que se ocupen de ver cómo hacen para cambiar su suministro de energía, que es un tema que a mí me apasiona y me encantaría escuchar tus opiniones y tu experiencia, porque no todos los países tienen, por ejemplo, el mismo acceso a opciones de trabajo con energía 100% renovable, por ejemplo, o el proceso de no todos los países, que hay un tema importante que también me encantaría conversar sobre las condiciones que el país brinda para que los negocios logren esas estándares que nosotros estamos buscando, promoviendo en Sistema B con estas metas, ¿no? Por ejemplo, hay muchísimos países precarios en materia de reciclaje, hay países precarios en materia de suministro de energía renovable para grandes clientes. Entonces, ese tema también hay que tenerlo en consideración y hay que entender que las empresas deben adaptarse a su entorno y buscar dentro de su entorno y empujar hacia generar reformas y cambios que generen el entorno propicio para que el resto de las empresas pueda gozar de una plataforma que le permita elevar sus estándares, porque no todos tienen esa posibilidad de influencia en políticas públicas y nosotros en Sistema B lo que sí queremos es que ninguna empresa se quede callada y se conforme. Lo que queremos es que sea modelo y ejemplo y empuje cambios que permitan al resto del ecosistema avanzar y elevar la calidad. En el sector donde tú te mueves, el tema de agro-sostenible es apasionante y hay unos avances inmensos y gigantescos, pero te pregunto yo a ti, perdón que ahora yo no soy la entrevistada, sino el entrevistador, ¿cómo logra una empresa acceder a esos estándares cuando no necesariamente están disponibles de manera gratuita y que lo que está disponible de manera gratuita es probablemente un proceso donde no hay reconstrucción del terreno, donde las mejores prácticas no son las que se pueden aplicar por falta de tecnología y donde al final lo que se evidencia es que es un negocio muy duro donde el agricultor tiene todas las de perder si no tiene capacitación, no tiene recursos, porque se enfrenta con otras empresas que probablemente, aunque no cumplan los estándares, tienen unas ventajas económicas gigantes. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es quitarnos la venda. Cuando digo quitarnos la venda es que primero tenemos que conocer que existen estas posibilidades. Segundo, es conocer el concepto de economía circular, que es algo que a mí me encanta. Y es que nosotros tenemos que ver, hablando de trazabilidad, es que tenemos que ver antes y después de nuestro producto. Eso es otro. Y el tercero que te diría que es importante es, si nosotros no valoramos la sostenibilidad, nuestro cliente menos lo va a valorar. Entonces nosotros tenemos que implementar esto. Primero ir con el consumidor y evaluar qué es lo que es más importante para él a nivel de mejores prácticas en temas de uso de fertilizantes, de insecticidas. Eso es más importante que un tema de uso de agua. Eso es más importante que un uso de energía. Y priorizar. Lo primero que tenemos que estar claro es de que cuando existen tantas mejores prácticas en temas de agro o inclusive en construcción, que es otra de las que también hay muchas mejores prácticas en construcción sostenible, lo que tienes que hacer es priorizar a nivel de impacto de lo que más impacta tu negocio y lo segundo de lo que más valora tu cliente, porque podemos hacer mil cosas, pero tenemos que hacer primero lo que es relevante. A mí me encanta eso porque vuelvo al concepto que quiero reiterar y es que las empresas B no son perfectas. Las empresas B están en un proceso de mejora continua. Entonces, el aprender a priorizar, el definir qué mejores prácticas puedes ir implementando, el entender cuáles pueden ser tus mejores aliados, los recursos a los que puedes tener acceso, te permiten hacer tu negocio poco a poco mucho más sostenible y tener muchísimo más control de la gestión de tus impactos, ¿no? Por supuesto, en construcción es gigantesco, en todas las industrias, la gama de aspectos en los que se pueden mejorar son gigantescos y la cantidad de retos que tenemos como sector privado son importantes. Y yo, cuando mencionabas eso, reitero otra vez, de verdad, hay que empezar por medirse. Hay que empezar por entender y medir tus impactos para que logres entender y caer en cuenta de lo que estás generando en tu entorno para entonces lograr decidir cómo gestionarlo, ¿no? Y cuando uno ve ejemplos, y el movimiento es un movimiento, ya tenemos más de 4,000 y pico empresas certificadas a nivel mundial, y tú vas analizando cada uno de esos casos que yo me encantaría poder que cada persona se meta y revise estos detalles. Tú vas diciendo, bueno, ya los grandes se dieron cuenta
cómo los chiquitos no vamos a reaccionar ante esa realidad. Entonces, eso es importante. Y por supuesto, promover ese contagio colectivo. Y quiero desmitificar la palabra contagio porque quiero que también sea usado para cosas buenas y para modelar conductas. Es uno de los factores que nos mueve el sistema B. Es decir, esto que tú estás haciendo, esto que yo estoy haciendo, es contagiar a otros de esa responsabilidad de movernos hacia la construcción de un mundo mejor, y esa construcción solamente pasa por entender los problemas que existen y entender cómo tú puedes influir e impactar en ellos. Sí, y te diría de que aunque no lo creas, y me sorprende, muchas de las empresas grandes están ponderando a la hora de hacer licitaciones el tema de no solo certificaciones tipo empresas B, mejores prácticas, verificables de temas de medio ambiente, y ahí podríamos entrar con el net zero, que es cómo podemos volvernos carbono neutral. Ese es uno. El otro es el tema de energías renovables, el tema de cosas tan sencillas como reciclar. Es que eso es lo bonito. Y cuando estás hablando de empresas pequeñas, no tienes que pensar en un tema que tienes que ir a poner una cosa de unas grandes planchas solares. A veces con temas de reciclaje puedes empezar. O sea, podemos empezar pequeño a llegar a grande, pero lo que tienes que hacer es empezar en algo. Totalmente de acuerdo. Y la verdad es que me encanta esta conversación. Y la verdad es que lo que tú mencionas al principio de tu intervención es fundamental. Hay que compartir y comprender que el mundo, digamos que yo lo siento así, quizás estoy un poquito dramática, pero es que yo siento que el mundo nos está acorralando. ¿Por qué? Porque las grandes empresas que ofrecen financiamiento, los grandes compradores en el mundo, y por este lado, clientes y colaboradores, están haciendo así y estripando las empresas, y solamente van a ser capaces de negociar y trabajar con empresas que cumplan estos estándares. Y te doy un ejemplo. Las empresas que financian proyectos de infraestructura muy grandotes, no solamente te exigen tener una estrategia de sostenibilidad clara que incluye el relacionamiento comunitario, que incluye el dejar capacidades instaladas y de desarrollo y progreso en estas comunidades, que incluye todo lo que hemos conversado el día de hoy, sino que para cada desembolso te piden avances y resultados de esa estrategia. Es decir, no solamente que, bueno, si mandamos un papel ahí que diga cualquier cosa, yo te otorgo el crédito. No. En 6 meses yo te voy a ver, en 1 año te voy a ver, y aunque tengas la mitad de la infraestructura desarrollada, no te voy a financiar. Y eso es el tema finanzas. Todo lo que es cadena de suministro y todo lo que se refiere específicamente a la relación con proveedores es un tema apasionante. Las empresas deben responsabilizarse por garantizar que sus proveedores se apeguen a unas políticas y a unas conductas que estén, por supuesto, relacionadas con transparencia, con responsabilidad, con igualdad y con todo el respeto a los derechos humanos y todo esto que hemos hablado. Y eso es al final una de las mejores formas en las empresas pueden ampliar su impacto. ¿Por qué? Porque estás logrando que estos proveedores a su vez garanticen esas condiciones para sus colaboradores, garanticen unas medidas básicas de cuidado del medio ambiente. Y en este contexto pasa lo mismo. Las empresas grandes no están dispuestas a contratar con ninguna empresa que no tenga este compromiso y estos estándares. Porque al final es una cadena de valor, es una cadena reputacional, es una cadena de fortalecimiento del negocio, si lo quieres ver como en 3 niveles diferentes. Sí, y te diría de que lo interesante es cuando hablas con inversionistas, ya no solo hablemos de la banca, que la banca ya están sacando créditos verdes que les llaman, que son créditos para empresas que tienen este tipo de filosofía con una tasa mucho más agresiva. Pero los inversionistas... Bonos rosados, bonos verdes. Sí, y los inversionistas, si no quieres ir con la banca, si vas a querer buscar un inversionista, el hecho de que hayas medido y certificado este tipo de gestión le da una confianza que te va a manejar términos a la hora de la inversión mucho más interesantes que si no los tuvieras. Ahora, yo solo te quiero comentar un último punto. Y uno de los cambios más grandes que hice yo cuando certifiqué mi empresa fue documentar, pero más que eso, comunicar el tipo de impacto, porque nosotros somos una empresa de temas ecológicos, pero yo lo tenía claro y yo pensé que lo valoraban, pero no lo había comunicado. Desde el tema de que yo ahora le entrego certificados de cuánto es su aporte de limpieza de dióxido de carbono hasta temas de cuántos oxígeno estamos generando, pero yo no lo hacía antes. Y si no fue por este proceso, no lo hubiera hecho. Me encanta, y me voy a conectar ahorita con conducta del consumidor, que está relacionado con lo que tú mencionas, ¿no? Y es que, en efecto, el consumidor debe asumir ese rol de responsabilidad y empezar a valorar lo que tú mencionas, y las empresas deben empezarlo a comunicar
pero no solamente para que tu consumidor te prefiera, que ya es una razón suficientemente grande, sino para modelar a otros negocios a que lo hagan. Es decir, uno comparte las mejores prácticas no porque sea egocéntrico, sino porque eso es lo que permite que otras empresas vean cómo se pueden hacer las cosas bien y cómo plegarse a un movimiento como el nuestro, que al final está generando una cultura de responsabilidad y una redimensión de ese concepto de éxito que al final trasciende a todos los aspectos de tu vida. A ver, voy a decir una frase de esas. A ti te has dado cuenta que a mí me encantan las frases, pero ¿qué te parece esta? Uno de los valores más importantes que te va a diferenciar con la competencia es la sostenibilidad que vas a tener en el tiempo con tus consumidores. Esa diferencia que vas a tener de valor que le vas a dar a ellos para que vean que su dinero está generando las mejores empresas del mundo y no solo para el mundo y no solo del mundo. Y no solamente del mundo, esa frase que me fascina. Mira, me encanta y te voy a complementar con una que dice uno de mis clientes, le puedo dar el valor, Juan Octavio Díaz de la Casa de las Baterías. Él dice que él no solo tiene un negocio sostenible, que lo gestiona sosteniblemente, sino que él vende sostenibilidad. Y es espectacular, porque cuando tú transmites esos valores de la sostenibilidad y generas productos que a su vez generan ese mismo impacto en la comunidad, tú no solamente puedes decir, bueno, mi negocio está gestionado de manera sostenible y yo garantizo con mis procesos y mis políticas. No. Yo también ofrezco sostenibilidad a través de mis servicios y productos. Entonces, ese aspecto y esa conciencia es súper valiosa también, me parece. Y quisiera hacerte una pregunta adicional, porque esto es algo que suena muy bonito. Tenemos estas mejores prácticas, estamos comunicando, estamos certificando, pero veamos una parte dura de esto. ¿Cómo le fue a las empresas de triple impacto comparadas con las empresas tradicionales en el momento de la pandemia? ¿Fue esos proyectos de sostenibilidad un diferenciador para poder literalmente sostenerse en un momento tan difícil? Por supuesto que sí, porque ya estaban listas para trabajar en un contexto difícil, porque ya tenían relación con sus audiencias claves, porque ya entendían la situación en la que se encontraba, por supuesto, cada uno de sus actores dentro de su negocio, y tenían unos procesos y unas políticas que les permitían actuar de acuerdo a la situación. Entonces, ninguna empresa a veces se preguntó ni un minuto si hacía trabajo remoto o permitía que su gente se arriesgara, o si invertía en implementos de seguridad porque era caro o permitía que su gente se arriesgara. Esas preguntas no se las hace una empresa B. Una empresa B actúa de manera automática porque tiene las políticas y las prioridades muy claras. Entonces, ese tema, por supuesto, que les ayuda a transitar cualquier situación de contingencia o riesgo, digamos, en relación al modelo de negocio o la continuidad del negocio, sin lugar a dudas. Y te hago una pregunta adicional, y esta es una frase que he escuchado en varias charlas cuando hablan de sostenibilidad y me encantaría escuchar tu punto de vista, y es el siguiente: el ser sostenible, una empresa sostenible es más rentable que una empresa que no tiene este enfoque, y lo voy a decir así, a corto, mediano y largo plazo. Claro, y esa es tú mismo tienes la respuesta. Una empresa sostenible es la más rentable del universo. ¿Por qué? Porque es la única que te garantiza que vivas y que seas una empresa a largo plazo y que en efecto tú puedes dejar de ganar. Sí, claro, yo puedo hacer una empresa de maletín y robar mucho una semana y soy extremadamente rentable, pero pasado mañana no tengo empresa y además para colmo de males estoy presa. Entonces, lo que sí es, sin lugar a dudas, es que el insertar los principios de sostenibilidad y el adoptar los valores y el régimen, digamos el criterio del triple impacto, te garantiza la mayor rentabilidad a largo plazo. Y eso es lo que te veo, creo que es la diferencia más grande, y es que las empresas que yo he visto que se meten en el mundo de la sostenibilidad son empresas que quieren estar aquí dentro de 5 a 10 años, no las que quieren ganar la mayor cantidad de dinero el día de hoy. Por supuesto, te digo, robar el día de hoy probablemente para algunos es una opción, pero para los que queremos construir un negocio a largo plazo, para los que queremos construir y desarrollar el mundo, el planeta, el ecosistema y la sociedad donde queremos que se desarrollen nuestros nietos y nuestros bisnietos, porque todos queremos que nuestros nietos y bisnietos tengan lugares buenos donde trabajar, todos queremos que nuestros nietos y bisnietos salgan a la calle y haya seguridad, que tengan gobiernos y políticas públicas que garanticen transparencia y paz social. Es decir, el tema trasciende a una foto de un día tuya y mía haciendo un brindis. Es mucho más allá que eso. Es cómo se ve esa foto dentro de 20 años. Sí, y te diría de que es bien interesante porque hasta tu forma de hacer negocios cambia. O sea, por ejemplo, a mí una de las cosas que me quedo pendiente porque me voy a recertificar este año,
es mi primera vez, así que estoy algo nervioso, es el hecho de que voy a cambiar mis estatutos de la empresa, porque el compromiso de sostenibilidad tiene que ir desde los accionistas, no solo los gerentes. Esto no es algo que hagan, esto es algo que hacemos. Bueno, y tú has dicho una cosa súper importante. Los temas de sostenibilidad, hay muchos temas en las empresas y en la vida que van de abajo hacia arriba. Este es un tema que va de arriba hacia abajo, que tiene que tener el compromiso de la alta dirección y de los accionistas de la compañía para lograr que permee y sea, que sea sostenible en el tiempo. Y por eso Sistema B exige ese cambio de estatuto, porque al final tú quieres que este tema sea un compromiso de largo plazo, no una foto, como te digo, o una certificación temporal porque quieres tener una B bonita en tu página web. Eso no tiene ningún sentido ni es lo que queremos. Así es. Y una cosa muy importante que no hemos hablado, y es el networking entre empresas B. Las empresas B tienen un sitio, además, donde tú puedes buscar otras empresas de diferentes sectores que tengan certificaciones para impulsar alianzas, para evaluar sinergias comerciales, para evaluar posibles relaciones comerciales. ¿Y por qué hacemos esto? Hacemos esto porque tenemos la garantía y el sello y la certificación de que son empresas con las que compartimos valores, que tienen unos estándares que, como te decía antes, el blindaje reputacional, la garantía de unos resultados positivos porque tienes el mejor talento, el mejor, todo lo que hemos hablado durante la entrevista, te lo da el acceder a ese networking. Entonces, el ser y certificarse como una empresa B tiene muchísimas ventajas para el negocio, muchísimas ventajas. Mucha exposición internacional también. Exposición internacional, pues, espacio de networking, acceso a mejores prácticas y todos los derivados que habíamos comentado, que cuando hablabas del tema de inversionistas, ahorita no me acuerdo la fuente, pero tengo el número y te puedo compartir la fuente, y es que el 70% de los inversionistas en las últimas encuestas del año pasado dijo que evaluaba las estrategias de sostenibilidad y sus resultados al hacer una inversión. Entonces, no es un número pequeño cuando uno está buscando financiamiento en un mundo tan demandado por recursos, ¿no? Perfecto. Y como se nos está acabando el tiempo, Paulina, te quisiera hacer una pregunta final y es, si las personas quisieran saber más del mundo de empresas B, y solo quiero recalcar el concepto de B, que es el de empresa B, se llama porque es de beneficio, o sea, Benefit Corporations, por eso es que se llama, es el beneficio en los tres ambientes que hablamos, económico, social y medio ambiente, por eso se llama triple impacto. Es B Corp. Y los B Corps, exacto. Son Benefit Corporations o corporaciones de beneficio, porque su enfoque de beneficio no es solo hacia adentro, es hacia afuera. ¿Dónde podrían aprender un poco más de esta metodología? Nosotros tenemos muchísima información disponible. Está en páginas web, está en redes sociales, está en una cantidad significativa de webinars y espacios para compartir conocimiento que hemos diseñado de manera estructurada entre los diferentes niveles y diferentes regiones. ¿Por qué? Porque hay muchísimo conocimiento de compartir y yo te diría que me plego muchísimo a esa pregunta porque creo que es un tema individual, el concepto de asumir la responsabilidad y moverte al cambio. Entonces, la información, como te digo, está en páginas web, está en redes sociales y está en espacios generales y específicos por temas donde expertos del Sistema B comparten, desde mejores prácticas hasta metodologías, hasta una serie de programas y una oferta de servicios donde las personas pueden transformarse y capacitarse para ser multiplicadores B, por ejemplo, y ser capaces de llevar ese mensaje a otros. Las empresas pueden hacer lo que nosotros tenemos como un producto que se llama Camino Más B, el acompañamiento en Mide lo que importa. Entonces nosotros tenemos también una gama de productos y servicios que ofrecemos a personas naturales y personas jurídicas que quieran profundizar y entrar en el conocimiento y en el control o dominio, pues, de estos conceptos y esta metodología. Perfecto, pues entonces si quieren aprender más pueden buscar Empresas B, Sistema B, Comunidades B y pues casi que podemos decir como en son de broma todo lo que suene con B. Pero lo interesante es que tome la iniciativa. Yo los invito, como menciona Paulina, a que ingresen y hagan un perfil ficticio, si quieren, en la herramienta de Mide lo que importa y solo conozcan las mejores prácticas. Eso les va a ayudar para poder ampliar su conocimiento y poder copiar las mejores prácticas y prepararse para que algún día ustedes puedan certificarse. Así que quiero agradecerte, Paulina, por todo tu tiempo. Ha sido súper interesante y espero poder invitarte en una próxima ocasión. Te dejo para que te despidas de la audiencia. Claro que sí, Mario. Me encantó conversar contigo. Siempre estoy disponible para hablar de estos temas porque me apasionan y coincido contigo. Mi mensaje final será solamente aprovecha la herramienta de medición y entiende, mide tu impacto y toma conciencia de ese impacto y te aseguro que después de ahí tú mismo vas a tener la decisión correcta de qué hacer con eso.
Y aquí estamos después para ayudarte y para brindarte un equipo de personas, una globalidad de empresas y una estructura que te puede ayudar a mejorar tu negocio. Muchas gracias por escuchar este episodio del podcast Gerente de los Sueños. Recuerda que si deseas recibir la infografía de este episodio, solo debes hacerlo inscribiéndote en la comunidad de los sueños en la página gerentedelosueños.com o enviando tu nombre al WhatsApp del teléfono +502 50 17 10 18. Nos vemos en el próximo episodio y que tus sueños de esta semana se vuelvan una realidad.